Muy buenas noches. El presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, invitó a comienzo del año a la senadora María José Pizarro como presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso, que investigara los casos de acoso y abuso sexual en el mismo Congreso. Después de una investigación de más de 8 meses, la senadora presentó hoy su informe y ella es nuestra invitada esta noche. Doctora Pizarro, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿En qué consisten las denuncias que usted hizo hoy en una conferencia de prensa refiriéndose a la investigación que realizó? Pues bueno, Yamit, primero muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar contigo aquí en Pregunta Yamit. Y bueno, lo que hicimos hoy fue presentar un informe de la implementación de un protocolo que salió por resolución, fue aprobado por resolución en el mes de enero y por supuesto también de esta comisión que se conformó luego de casos de abuso sexual que presuntamente se habrían dado en el Congreso de la República. Así que hoy presentamos este informe, no solamente lo que hicimos en el marco de la investigación, sino por supuesto también como presidenta de la Comisión Legal de Equidad para la Mujer, cómo implementamos y qué medidas tomamos en el marco de la implementación de este protocolo que tiene unos objetivos muy claros: prevenir casos de abuso y de violencia sexual en el ámbito laboral del Congreso de la República, evitar la revictimización de aquellas personas que denuncian y orientarlas en términos psicológicos, pero también jurídicos. Y bueno, hoy presentamos a la opinión pública los 9 casos que hemos recibido, 8 casos de acoso y de abuso contra mujeres y 2 casos. 11 casos. Perdón, 7 casos de mujeres y 2 casos de hombres. Un total de 9. ¿De hombres con hombres? De hombres que habrían sido abusados sexualmente por hombres. ¿Que fueron abusados? Sí, que presuntamente fueron abusados en el marco del entorno laboral del Congreso de la República. Esto habría empezado cuando los chicos eran menores de edad y pues digamos han sido abusados de manera o habrían sido abusados de manera recurrente hasta ahora que ya eran mayores de edad. Ellos se encontraban trabajando en el canal Congreso de la República. Esta es una denuncia que en su momento hizo el senador Jonathan Pulido, más conocido como JP Hernández. Él presentó una de esas denuncias, nos remite el caso en el marco del protocolo. Ahí otra de las víctimas solicita acompañamiento, él y su equipo presentaron una denuncia ante la Fiscalía y nosotros, por supuesto, acompañamos a la segunda víctima para presentar la segunda denuncia. Pero usted tuvo ocasión de hablar con ellos, con los muchachos. Sí, con uno de ellos. ¿Y ellos denunciaron? Ellos denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Sin su consentimiento? Que fueron presionados, digamos, esto es una presión desde el poder, es decir, son personas poderosas que ejercen presión sobre estas personas y ellos pues efectivamente fueron abusados de manera recurrente desde que eran menores de edad. ¿Y ahí qué se va a hacer, senador? Pues bueno, nosotros hemos presentado las denuncias ante la Fiscalía desde el mismo momento. ¿Con los nombres? Los nombres, solicitamos protección para ellos. ¿De los senadores violadores? No son senadores. Es muy importante decir que los 9 casos no involucran a ningún senador ni representante de la Cámara. ¿Y entonces? Estamos hablando de personas que estarían vinculadas laboralmente al Congreso de la República. Estos 2 casos se habrían dado por parte de la persona que había sido contratada para el canal Congreso de la República y ellos trabajaban, eran el grupo técnico que acompañaba a esta persona que fue contratada en el canal Congreso de la República. Hay otros casos, hay un caso de juricante, hay un miembro de una unidad técnica legislativa de la senadora Paola Holguín y también estamos hablando de un secretario de una comisión. No todos los casos son de abuso sexual, hay algunos casos en los que hablamos solamente de acoso sexual. Pero en ningún caso senadores ni representantes. No, todavía no hemos recibido testimonios de personas que directamente estén involucrando a congresistas. Solamente de trabajadores del... Así es.
¿Y qué va a pasar con ellos? Pues bueno, lo primero es que las demandas en 8 casos fueron presentadas en la Fiscalía General de la Nación, porque es la autoridad competente en el marco de personas que no son congresistas. Recordemos que la Corte Suprema investiga a los congresistas y estas personas ya no trabajan en el Congreso de la República. Las denuncias ante la Fiscalía, ¿las presentó quién, doctora Pizarro? Las mismas víctimas, nosotros ¿sí? conformamos... No usted. No, nosotros acompañamos en la construcción de la denuncia, contratamos un equipo específico desde la Comisión Legal de Equidad para la Mujer y en el marco de protocolo para brindar acompañamiento psicosocial, esto es muy importante, en todo el proceso, y también apoyo jurídico, es decir, que las personas son 2 personas que tienen todo el conocimiento en temas de violencias basadas en género para poder recibir y traducir los testimonios para presentar la denuncia si ellas así lo desean. Recordemos que es su potestad presentar o no la denuncia. Sin embargo, el protocolo lo que brinda es un espacio en el que se respeta su confidencialidad, se respetan las decisiones que quieren tomar, se les acompaña psicológicamente y si ellas así lo deciden, las víctimas pueden, digamos, recibir ese acompañamiento jurídico para presentar la denuncia si fuese en caso de congresistas en la Corte Suprema y en el caso, pues obviamente de otros funcionarios o servidores públicos en la Fiscalía General de la Nación. Ahora, el llamado que nosotros hemos hecho es que a estas denuncias que han sido presentadas, que hoy están en manos de la Fiscalía General de la Nación, llamar no solamente al fiscal, sino también a la Fiscalía en general en darle celeridad a estos casos, porque los índices de impunidad en torno al acoso y al abuso sexual son pues digamos, son muy altos. Estamos hablando de casi el 90% en el caso de mujeres adultas y el 98% en el caso de menores de edad. Es decir, si no hay una investigación seria, pues por supuesto eso no se traduce en sanciones efectivas y por lo tanto rígese un manto de impunidad sobre los casos de abuso sexual en nuestro país y por supuesto ahí entrarían aquellos que en el marco de este informe hemos presentado y a las víctimas que hemos acompañado. Digamos, doctora Pizarro, las víctimas han sido miembros de las UTL, de las unidades de trabajo legislativo. Hay un poco, hay distintos, dependiendo de cada uno de los casos. Por ejemplo, tenemos un caso de una persona que trabajaba en una unidad técnica legislativa de la senadora Paola Holguín, pero los casos de abuso y de acoso se presentaron por fuera del Congreso de la República, es decir, otras mujeres que denunciaron. Tenemos el caso de un judicante que sí acosó sexualmente a varias mujeres en el Congreso de la República, es decir, otras compañeras de trabajo. Estamos hablando de miembros de algunas comisiones y, por ejemplo, en el caso que te comentaba de los 2 hombres, ahí estamos hablando concretamente de 2 personas que estaban vinculadas mediante un contrato de prestación de servicios con el Congreso de la República. Pero mire, doctora Pizarro, una denuncia hecha, entre otras cosas aquí, y después lo extendió a otras instancias, que es el doctor Bolívar Gustavo, dijo que él iba a hacer una telenovela o algo así sobre el nido de ratas, palabra textual, que es el Congreso de la República a propósito de eso, del abuso sexual. Pues mira, el acoso y el abuso sexual es algo que las mujeres vivimos de manera cotidiana en todos los ámbitos de nuestra vida. Se da en los trabajos, se ha dado en la calle, se da en los medios de transporte público, se da en los hogares. Es decir, las mujeres estamos sometidas constantemente a situaciones de violencia en distintos ámbitos de nuestra vida. Que esto se dé en el Congreso de la República no debería extrañarnos, porque hace parte de uno de los ámbitos de la vida laboral de las mujeres. Es decir, de un machismo... Hay un machismo estructural. Y hay unas formas que han privilegiado comportamientos masculinos, que han privilegiado ese tipo de conductas y que han permitido que ese tipo de cosas sucedan. Estamos, yo creo que tocando una punta de un iceberg.
El problema es que hay mucho temor de las mujeres a denunciar. Las mujeres y las personas que son víctimas de violencia sexual, porque ya no podemos hablar solo de mujeres, Sí. también hay casos de hombres, pues digamos, sienten temor porque se están enfrentando a personas muy poderosas. Sí. Y por lo tanto, enfrentarse a estas personas poderosas implica riesgos en sus vidas, riesgos en su estabilidad laboral, en su estabilidad personal, pero también en su estabilidad emocional. Enfrentarse a poderes tan grandes. Estamos hablando de una persona que a lo mejor es contratada 1, 2, 3 meses frente a un congresista de la República o frente a una persona que ostentando su poder termina coaccionando o presionando a las mujeres. Es decir, nosotras estamos convencidas de que esto, como te decía, no es exclusivo en el ámbito del Congreso, pero se presenta en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se privilegian comportamientos masculinos, porque todo lo que se ha hecho, digamos, la forma en la que funciona el Congreso de la República es profundamente machista y por lo tanto el Congreso de la República hoy podemos afirmar no es un espacio seguro para las mujeres. Lo que tenemos es que trabajar para que el Congreso de la República sea un espacio seguro y por supuesto ese mensaje nos permite exigir que la vida de las mujeres se dé en espacios seguros. Es decir, usted dijo hoy en la conferencia de prensa que ofreció sobre el tema que el Congreso de la República no es hoy un sitio seguro para la mujer. Así es. No es un lugar seguro. Muchas mujeres, fíjate que alrededor de los distintos casos que presentamos hoy, se han presentado, digamos, en estos distintos casos tienes mujeres que han dicho que han sido víctimas Sí. y hombres que han dicho que han sido víctimas, Sí. pero que saben que no son los únicos. Es decir, cuando ellos o ellas denuncian su caso, dicen, no soy la única, pero las otras personas, por temor, han preferido no denunciar, no hablar y no dejar su testimonio. A ver, doctora Pizarro, mire, dicen que las mujeres en el Congreso, miembros de UTL o miembros del mismo, o funcionarias del Congreso, sin ser senadoras o representantes, no denuncian por varias razones. Primero, porque son casadas. Segundo, o porque tienen novio. Tercero, porque temen perder su cargo. Cuarto, porque las contratan por 3 o 4 meses y no por un año para hacer una especie de esclavitud sexual. ¿Eso es así? Respóndame, por favor, después de comerciales. A ver, doctora Pizarro, su respuesta. Pues bueno, evidentemente el Congreso no es un lugar seguro, evidentemente hay prácticas que se han naturalizado, es decir, que yo pueda acercármele de manera no adecuada a una persona que trabaja hacia mí, se ha naturalizado, voy para allá. Y esto, por supuesto, ha configurado, ha naturalizado toda una serie de comportamientos. Ahora, hay unas decisiones que estructuralmente se han tomado. Evidentemente, las mujeres sienten muchísimo temor, como lo decía hace un momento, a enfrentarse a esos poderosos, a perder su trabajo, a perder su estabilidad económica, a que se puede armar un lío con sus familias, y esto se sabe, pero por supuesto ¿Y eso es lo que también hay un temor profundo y hay condiciones que lo han propiciado. Como te decía, actuaciones que se han naturalizado, comportamientos que se naturalizan. Es normal que yo me le acerque, le diga, churra, hermosa, bonita, ¿tú cómo estás? Que no debería ser la relación normal entre un empleado y un empleador. Hay, por ejemplo, la situación contractual que persiste en el Congreso de la República y es que el Congreso no recibe su presupuesto anual, sino semestral, y eso precisamente genera que las personas tengan contratos por 3 meses, por 4 meses, y eso pues por supuesto las pone en una condición de vulnerabilidad. Y la mayoría de los parlamentarios que tienen derecho, por supuesto, a esas UTLs o unidades de trabajo legislativo, ¿contratan mujeres? Pues yo creo que es equilibrado. Hay congresistas que contratan un mayor número de mujeres que de hombres, hay otros que contratan más hombres, pero lo que es importante es que
el comportamiento de acoso sexual no se dirige única y exclusivamente contra las mujeres. Como te comentaba, también hay hombres que son víctimas de acoso sexual por parte de hombres. No por parte de mujeres. Yo no he recibido No sé, ningún caso, pero podría pasar perfectamente, pero por parte de hombres. Además de esto, pues por supuesto en el Congreso de la República no solamente trabajan miembros de las unidades técnicas legislativas, está el personal de servicios, está toda la gente que trabaja en los medios de comunicación, que acompaña las secretarías de las distintas comisiones del Congreso de la República. Por ejemplo, uno de los jóvenes que trabajaba en el Canal Congreso, él decidió seguir trabajando en el Canal Congreso y por lo tanto se le ha brindado, hasta donde nosotros pudimos acompañarlo, digamos, todas las garantías para que él pudiese estar en un entorno laboral lo más seguro posible, a pesar de que él, pues por supuesto, ha denunciado haber sido víctima de acceso carnal y de acoso sexual durante muchos años. Mejor dicho, doctora Pizarro, al doctor Gustavo Bolívar le asiste toda la razón cuando dice que el Congreso es un nido de ratas. Él no dijo de senadores ni de representantes, sino nido de ratas, en donde ocurren esas cosas. Y eso fue lo que dijo él, lo condujo a escribir, como está escribiendo la novela que está escribiendo sobre el tema, el acoso sexual en el Congreso. Pues mira, lo que yo creo es que pues yo no voy a entrar en un calificativo de esa magnitud, porque tendríamos que decir que el país es un nido de ratas, porque esto no solamente se da en el Congreso de la República, porque esto se ha dado, como te decía, en todos los ámbitos de vida de las mujeres y de las niñas, que cada 20 minutos una niña o un niño, un menor de edad, denuncie ser abusado sexualmente es una tragedia social que deberíamos haber superado. Que se den el número de feminicidios y se incremente de manera alarmante el número de feminicidios porque las mujeres no son atendidas y que son violentadas, asesinadas por sus parejas por el hecho de ser mujeres, tiene que hablarnos y tienen que ponernos a reflexionar, pero también a actuar con contundencia. Lo que quiero decir es que no es el Congreso únicamente el espacio en el que se dan este tipo de situaciones. Eso se da en instituciones públicas de distintos niveles, se da en los medios de comunicación. Muchas mujeres periodistas han denunciado haber sido víctimas de acoso, de abuso, de presiones sexuales. Eso se da en los buses, cuando los hombres tienen cualquier tipo de tocamiento, inclusive masturbación en medio del transporte público, en las calles, cuando las mujeres y las niñas son tocadas. Los transmilenios, en fin, en los transmilenios, en el transporte, y no es algo de hoy, es algo que se ha presentado desde hace décadas y que la sociedad hoy esté reflexionando y reflexione sobre ese tema es importantísimo. Yo por eso además le agradecía hoy a los medios de comunicación y te agradezco hoy a ti, Yamid, para que hayas el poner este tema en esta mesa, en esta discusión, porque nos ayuda a reflexionar como sociedad, a dimensionar, a darnos cuenta que la denuncia no solamente la pone la víctima, cualquier persona que es testigo de este tipo de situaciones puede denunciar, puede decir, esta mujer, mi vecina, mi hija, mi hermana, está siendo víctima de acoso o de abuso sexual. Es decir, que tiene que haber un comportamiento social de rechazo. Si este caso, si esto que nosotros estamos investigando y denunciando sirve para que se genere un rechazo social a este tipo de comportamientos, pues por supuesto creo que habríamos avanzado mucho como sociedad. Así que lo que tenemos es que preguntarnos si es solamente el Congreso o si estamos hablando de una sociedad que está profundamente degradada y que permite que sus mujeres, que sus niñas, que sus niños sean abusados en todos los ámbitos de su vida o violentados en todos los ámbitos de su vida. Ahora, doctora Pizarro, el abuso sexual, no solamente, digamos, violación ni tocamientos, sino miramientos. Es decir, hay una manera obscena de mirar a una mujer. Eso también ocurre muchas veces. Pues mira, hay un caso muy sonado en estos días en el fútbol femenino. Y el beso famoso. Exactamente, que es el beso no consentido que el director técnico Rubiales afirma hasta el último momento que fue consentido y ella, la jugadora, que dice no fue consentido. Sí. Quiere decir que muchas veces, tal vez porque esos comportamientos se han naturalizado en la sociedad, yo creo que puedo acercarme a una mujer y la puedo tocar y la puedo morbosear y la puedo abusar y la puedo fotografiar
y que eso no constituye ningún delito. Pues es muy importante que la sociedad sepa que sí son delitos, que tocar a una mujer sin su consentimiento, que morbosearla, decirle cosas obscenas por la calle mientras va caminando, que tocarla, que fotografiarla, que publicar sus fotos sin su consentimiento es un delito sexual. Son delitos sexuales y la sociedad entera tiene que condenarlo. En el Congreso de la República, en la calle, en el Transmilenio, en las casas, en los medios de comunicación, no importa dónde se den estos hechos, las mujeres tenemos derecho a vivir en entornos seguros, todas las mujeres. Y puedo hablar del inmenso porcentaje de mujeres de nuestro país. Si hablas con todas nosotras, o nos han abusado siendo niñas, o nos han tocado, o nos han, digamos, violentado, acosado de distintas maneras. Cada una de nosotras tiene un relato profundamente doloroso, habiendo sido niñas, como mujeres jóvenes o mujeres adultas, en el marco del conflicto o en nuestras vidas cotidianas, por los seres que amamos o seres desconocidos. ¿Usted ha sido abusada? Sí, por supuesto. ¿Qué pasó? Claro. No, siendo niña, un hombre me tocó y me obligó, pues, obviamente, a ver sus partes. Eso lo relato en mi libro, El camino hacia mi nombre. ¿Y usted qué hizo? No, pues durante mucho tiempo no dije nada. Era una niña pequeña y con los años como que fui entrando en razón, pregunté si el lugar era así, todo lo que yo más o menos vagamente recordaba. Efectivamente me dijeron que sí era cierto, ahí supe que sí. No quiero poner un caso personal, porque aquí se trata de la vida de la mitad de la población colombiana, pero estoy segura de que todas las mujeres en algún momento de nuestras vidas y de distintas maneras hemos sufrido algún caso de acoso o de abuso sexual. Qué cosa tan terrible, pero terrible. ¿Y qué hacer? Pues tenemos que, de alguna manera, generar una sociedad cuidadora. Las mujeres hablamos mucho de esto y a veces parece que no se entiende, pero el cuidado implica cuidar a quienes habitamos en esta sociedad, rechazar inmediatamente, creerle a las víctimas. Muchas de las niñas dicen en su momento, esto me está sucediendo en mi casa o en el colegio, y no les creen. A los niños y a las niñas hay que creerles, a las personas que son víctimas hay que creerles. Después vienen las investigaciones y hay forma de probar si eso no es cierto, pero lo primero que hay que hacer es cobijar a las personas que se atreven a romper los muros de silencio. Eso es lo que hay que hacer. Es decir, hacer lo que usted está haciendo, es decir, denunciar con valor, con presencia de ánimo, que fue víctima de abuso y que cometió el error de no denunciarlo como ha debido ser. Era una niña, así que es muy difícil que puedas hacerlo, pero estoy segura de que muchas niñas hoy, los índices de embarazo adolescente, fíjate tú, son impresionantes. Cualquier niña de 9, 10, 11, 12, 13 años que está embarazada, pues evidentemente fue una persona abusada, porque es una menor de edad, porque estamos hablando de una niña. Así que yo creo que tenemos que construir una sociedad que rechace inmediatamente, que genere un muro de contención, de protección hacia las mujeres o hacia las niñas o los niños que son abusados o acosados sexualmente en nuestro país, que se genere cero tolerancia con este tipo de situaciones. El 98% de impunidad en los delitos sexuales contra menores, el 90% de impunidad, 88% de impunidad en los casos de delitos sexuales contra mujeres. Es una vergüenza, y es una vergüenza que la justicia no haya podido encontrar estrategias realmente poderosas, contundentes para frenar un flagelo, una pandemia en la sociedad colombiana. Doctora María José Pizarro, muchísimas gracias por haber aceptado su invitación y esperamos que su denuncia y su llamado de atención sea atendido por las autoridades. Muchísimas gracias, Yamit, y a todas las mujeres les decimos, rompamos el silencio, no estamos solas. En España hay una campaña que llama sí. Es la ley Sí, solo es sí. Es una ley que precisamente habla de esto, de que solo es sí si la mujer decide dice sí, que sí. Exacto. Doctora, muy amable.
A ti, muchas Y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro CM.